Sostiene Pereira que le conoció un día de verano. Una magnífica jornada veraniega, soleada y aireada, y Lisboa resplandecía. En aquel hermoso día de verano, con aquella brisa atlántica que acariciaba las copas de los árboles y un sol resplandeciente, y con una ciudad que refulgía, que literalmente refulgía bajo su ventana, y un azul nunca visto, sostiene Pereira, de una nitidez que casi hería los ojos, él se puso a pensar en la muerte. Adeus em Alfama, eco na calçada, teu passo se afasta. Os doy la bienvenida a La Palabra Locura, un podcast de relatos contados de viva voz. Palabra de Mar del Rey. Bueno, qué ganas de encontrarnos ahora que en este lado del mundo donde yo vivo ya está la primavera refulgiendo como esa mañana de Lisboa. Y bueno, he estado un tiempo pensando en cuál era la inspiración que quería que moviera este podcast y finalmente me he reencontrado con Sostiene Pereira, una novela de Antonio Tabucchi, que también inspiró una película homónima que fue una de las últimas de Marcello Mastroianni. Es una novela y una película que se grabaron allá por los años 90 del siglo pasado y aún así continúa tratando un tema que yo creo que sigue estando al orden del día. Es una historia sobre un hombre mayor, Pereira, alguien que está dispuesto a escuchar, a aprender de la gente con la que se encuentra y a hacer un gran cambio, interior y exterior. Es una historia emocionante, que se reúne en pocas páginas, pero que propone muchos caminos, y que al menos a mí me llevó a enamorarme del personaje de Pereira, que me ha acompañado desde los años 90, sin olvidarle. La narración será Te esperaré, una historia que escribí inspirada en una mujer mayor de un pueblo de Soria, de la que conservé el nombre, Iluminada, y también hablaré de su gran amor, Teodoro. Y por último, La locura que cura nos la cuenta Koldo Caña, usuario de la bici como medio de transporte, dinamizador de proyectos de radio comunitaria que se gana la vida como educador social y nos cuenta una locura muy personal y atrevida relacionada con el amor a viajar sobre ruedas. Vamos allá. La inspiración. Yo me leí Sostiene Pereira el siglo pasado. Madre mía. Y la verdad es que no recuerdo si leí antes el libro y después vi la película, aunque creo que fue al revés. En esa época mi madre andaba aprendiendo italiano y fue ella quien me la recomendó. ¿Quién os recomienda a vosotros los libros que leéis? A vosotras. Es una película que está grabada en italiano, en la ciudad de Lisboa, que en ese momento yo no conocía, pero que siempre me atrajo, y ahora que la conozco, todavía me gusta mucho más. Además, muy pronto la visitaré en muy buena compañía. Recuerdo la fascinación con la que mi madre me habló, esa que hace que te genere el deseo de conocer y profundizar en cualquier película o cualquier libro. Y después la edición que había en mi casa, que era la de anagrama, de color amarillo, con una foto de aspecto viejo del café a Brasileira. La historia del autor también es curiosa, la historia de Tabucchi, porque en él se juntan su procedencia italiana con el amor por Portugal y la cultura portuguesa. Al parecer un día se encontró en un banco un libro de poemas escrito por uno de los alter egos de Pessoa. Le gustó tanto que decidió aprender portugués para leer al autor en su lengua original.
Después se convirtió en su traductor. Terminó viviendo en Portugal y, de hecho, terminó muriendo en la ciudad de Lisboa. Sostiene Pereira es una historia poco común por el tipo de protagonista. Un periodista ya mayor, con la vida hecha, no es un anciano, pero está más atento de la muerte que de vivir hasta que todo cambia. Además, está ambientada en un momento muy crudo, en la dictadura de Salazar en Portugal. Un momento histórico complicado, con la Guerra Civil Española a punto de terminar y la Segunda Guerra Mundial a punto de empezar. Pero antes de entrar en el argumento, os quiero presentar al personaje como lo describe el autor. El señor Pereira me visitó por primera vez una noche de noviembre de 1992. En aquella época no se llamaba todavía Pereira, no poseía trazos definidos, era una presencia vaga, huidiza y difuminada, pero que deseaba ser ya de un libro. Era solo un personaje en busca de autor. No sé por qué me eligió precisamente a mí para ser narrado. Una hipótesis posible es que el mes anterior, en un tórrido día de agosto en Lisboa, hice una visita. Recuerdo con nitidez aquel día. Por la mañana compré un diario de la ciudad y leí la noticia de que un viejo periodista había muerto en el Hospital de Santa María de Lisboa y que sus restos mortales estaban expuestos para el último adiós en la capilla ardiente del hospital. Era un hombre que había ejercido su oficio de periodista en los años 40 y 50 en Portugal, bajo la dictadura de Salazar, y había conseguido hacer una buena jugarreta a la dictadura salazarista publicando en un periódico portugués un feroz artículo contra el régimen. Después, naturalmente, había tenido serios problemas con la policía y se había visto obligado a escoger la vía del exilio. Yo sabía que después del 74 había regresado a su país, pero no había vuelto a encontrarme con él. Ya no escribía, se había jubilado, no sé a qué se dedicaba. Por desgracia, había sido olvidado. En aquel periodo, Portugal vivía la vida convulsa y agitada de un país que ha recuperado la democracia después de 50 años de dictadura. Era un país joven, dirigido por gente joven. Nadie se acordaba ya de un viejo periodista que se había opuesto con determinación a la dictadura de Salazar. Y al final del libro, Tabucchi continúa hablando de su relación con este personaje que venía a visitarle normalmente antes de dormir. Y de hecho habla también de esto. Dice, en ese privilegiado espacio que precede al momento del sueño y que para mí es el espacio más idóneo para recibir las visitas de mis personajes, le dije que volviera de nuevo, que se confiase a mí, que me contara su historia. Volvió, y yo encontré para él de inmediato un nombre, Pereira, que en portugués significa peral. Así es como el personaje de Pereira acude en busca de su autor y lo enamora, como creo que es fácil que ocurra con todos los lectores. En parte por cómo está contada la novela, con un narrador que hace las veces de cronista, contándonos las afirmaciones del personaje con ese sostiene Pereira tan característico, y también entrando en su psicología, en sus dudas y conflictos interiores, y dejando, eso sí, solo para él sus sueños, ya que su padre le enseñó desde pequeño que es lo más privado que una persona puede tener. Pereira ha trabajado durante 30 años haciendo crónicas de sucesos, pero ahora dirige la página cultural de Lisboa, un periódico recientemente creado. En realidad, la página cultural es él solo. Está contento de poderse dedicar a buscar textos para la página, se siente libre de publicar lo que le parezca. El director le ha dado carta blanca y al mismo tiempo se siente algo solo. Y también está obsesionado con la muerte y preocupado, muy preocupado, por la resurrección de la carne. En ese hermoso día de verano, en el que había un azul nunca visto, y él se puso a pensar en la muerte. ¿Por qué? Eso a Pereira le resulta imposible decirlo. ¿Sería porque su padre, cuando él era pequeño, tenía una agencia de pompas fúnebres que se llamaba Pereira? La Dolorosa. Pereira la Dolorosa. ¿Sería porque su mujer había muerto de tisis unos años antes? ¿Sería porque él estaba gordo, sufría del corazón y tenía la presión alta y el médico le había dicho que de seguir así no duraría mucho?
Pero el hecho es que Pereira se puso a pensar en la muerte, sostiene, y por casualidad, por pura casualidad, se puso a hojear una revista. Era una revista literaria, pero tenía una sección de filosofía. Una revista de vanguardia, quizá, de eso Pereira no está seguro, pero que contaba con muchos colaboradores católicos, y Pereira era católico, o al menos en aquel momento se sentía católico, un buen católico. Pero en una cosa no conseguía creer, en la resurrección de la carne. En el alma sí, claro, porque estaba seguro de poseer un alma, pero toda su carne, aquella chicha que circundaba su alma, pues bien, eso no volvería a renacer. Y además, ¿para qué?, se preguntaba Pereira. Todo aquel sebo que le acompañaba cotidianamente, el sudor, el jadeo al subir las escaleras, ¿para qué iban a renacer? No quería nada de aquello en la otra vida, para toda la eternidad, Pereira, y no quería creer en la resurrección de la carne. Así que se puso a hojear aquella revista con indolencia, porque se estaba aburriendo, sostiene, y encontró un artículo que decía: la siguiente reflexión acerca de la muerte procede de una tesina leída el mes pasado en la Universidad de Lisboa. Su autor es Francesco Monteiro Rossi, que se ha licenciado en filosofía con las más altas calificaciones. Se trata únicamente de un fragmento de su ensayo, aunque quizá colabore nuevamente en el futuro con nosotros. Pereira llama por teléfono a Monteiro Rossi y le conoce a la persona que le cambiará la vida. El encuentro, el lugar donde Monteiro le propone que se reúnan, no puede ser en otro lugar. Es la Praça da Alegria. Y era el 25 de julio de 1938. Al final del libro, Tabucchi nos cuenta cómo fue que escribió la novela y cómo el personaje se le fue presentado. Ya os he leído un fragmento de esto. Y termina diciendo que él escribió la novela también en un tórrido verano y por eso quiso ambientarla igual, en un momento de mucho calor. Y la terminó de escribir el 25 de agosto, pero de 1993. Esa fecha aparece en el libro y quería reflejar en la novela porque además es el cumpleaños de su hija y dice el autor que se juntaban ahí sí el nacimiento de su hija y el de un personaje y él piensa que esto es un buen pronóstico. Bien, pues el 25 de julio, el día en que Pereira y Monteiro Rossi se conocen, era el cumpleaños de mi madre. Volvamos a Pereira. El autor nos dice que la suya era solo una supervivencia, una ficción de vida. Nos cuenta también que vivía solo y que en su casa presidía el retrato de la mujer con quien solía hablar. Sostiene Pereira que desde hacía tiempo había cogido la costumbre de hablar con el retrato de su esposa. Le contaba lo que había hecho durante el día, le confiaba sus pensamientos, le pedía consejos. No sé en qué mundo vivo, dijo Pereira al retrato. Me lo ha dicho incluso el padre Antonio. El problema es que no hago otra cosa que pensar en la muerte. Me parece que todo el mundo está muerto o a punto de morirse. Y después Pereira pensó en el hijo que no habían tenido. Él sí lo hubiera querido, pero no podía pedírselo a aquella mujer frágil y enfermiza que pasaba las noches insomne y largos periodos en sanatorio. Y lo lamentó, porque si hubiera tenido un hijo mayor con el que sentarse ahora a la mesa y hablar, no habría necesitado hablar con aquel retrato que se remontaba a un viaje lejano del que ya casi no se acordaba, y dijo: en fin, ¿qué le vamos a hacer? Que era su manera de despedirse del retrato de su esposa. Después Pereira se prepara para salir de casa y encontrarse con Monteiro Rossi. Y cuando va por la calle hay una escena en la que define muy bien ese momento histórico. Dice: él se puso a pasear tranquilamente por la acera central y en ese momento, sostiene, comenzó a oír la música. Era una música dulce y melancólica, de guitarras, de Coimbra, y encontró extraña aquella conjunción de música y policía. Antes nos ha dicho que la ciudad estaba llena de policía y esto es algo que le sorprende. Y de hecho, al ver a una patrulla, tuvo que pasar por delante de ella y eso le produce un cierto malestar. Y al pasar escucha como un oficial le dice a los soldados: y recordad, muchachos, que los subversivos están siempre al acecho. Conviene estar con los ojos bien abiertos. Y este ambiente contrasta con el de la Praça da Alegria.
La verdad es que no parecía la plaza de una ciudad en estado de sitio, sostiene Pereira, porque no se veía a la policía. Es más, solo vio a un vigilante nocturno que le pareció borracho y que dormitaba sobre un banco. La plaza estaba adornada con guirnaldas de papel, con farolillos coloreados, amarillos y verdes, que colgaban de alambres tendidos de una ventana a otra. Después vi una pancarta de tela colgando de 2 árboles de la plaza con un enorme letrero: «Viva Francisco Franco». Y debajo, en caracteres más pequeños: «Vivan los soldados portugueses en España». Sostiene Pereira que solo en aquel momento comprendió que aquella era una fiesta salazarista y que por eso no tenía necesidad de ser vigilada por la policía. Y sí, hay una aparente calma siempre que se guarden las formas, no se traten ciertos temas, no se hable de los asesinatos de la policía política y se respete el discurso único. Un terreno estrecho, con poco margen de maniobra, donde si vas por el carril establecido puede que llegues a creer que no vives en una dictadura. Y entre esa gente a Pereira le parece reconocer a Monteiro Rossi. Así nos lo cuenta. Y después, sostiene Pereira, en un determinado momento vio como un joven alto y delgado, con una camisa clara, se levantaba de una de las mesas y se colocaba entre los 2 ancianos músicos. Y quién sabe por qué, sintió una punzada en el corazón. Quizá porque le pareció reconocerse en aquel joven. Le pareció que se encontraba a sí mismo en los tiempos de Coimbra, porque de algún modo se le parecía, no en los rasgos, sino en la manera de moverse y un poco en el pelo, que le caía mechones sobre la frente. Y el joven comenzó a cantar una canción italiana, O Sole Mio, cuya letra Pereira no entendía, pero que era una canción llena de fuerza y de vida, hermosa y límpida, y él entendía solo las palabras O Sole Mio, y no entendía nada más. Y mientras el joven cantaba, se había levantado de nuevo un poco de brisa atlántica, y la velada era fresca, y todo le pareció hermoso. Su vida pasada, de la que no quiere hablar, Lisboa, la cúpula de cielo que se vela sobre los farolillos coloreados, y sintió una gran nostalgia. Pero no quiere decir por qué. Pereira. El joven que cambiará su vida, el joven que tanto ama la vida y que genera todo tipo de contradicciones en Pereira, porque le recuerda a él en su juventud, como ya nos ha contado. Incluso tiene ese mechón de pelo que le cae sobre la frente, como le pasa a él. Le dan ganas de darle una oportunidad, a pesar de que Monteiro comienza confesándole que copió parte del artículo que tanto le gustó a Pereira, y después todo lo que le presenta es impublicable. Una vez que Pereira le ofrece trabajar en el periódico Lisboa, el chico se afana en escribir, pero todo lo que le presenta es impublicable. Eso sí, cada vez que le entrega un trabajo, pide un adelanto para poder vivir. El trabajo que le encarga Pereira es un poco cómico, pues se trata de hacer, como él dice, bellas necrológicas anticipadas, de autores vivos, para tenerlas preparadas en caso de que ocurra lo peor. Pereira se lamenta, por ejemplo, de cuando falleció Pirandello, y nadie hizo mención en los periódicos portugueses porque no estaban preparados. El libro tiene también un cierto juego sobre a quién elegir. Fluctúan los personajes entre gente a la que se quiere conmemorar, como la primera que escribe Monteiro, que va dedicada a García Lorca, y por supuesto Pereira considera impublicable, y gente por la que se celebra que ya no estén, colaboradores de las dictaduras, en fin. ¿Será que de tantos intentos apasionados de Monteiro de hablar de todo lo que no se puede hablar, Pereira termina dándose cuenta de lo estrecho que es ese callejón en el que le ha tocado vivir? Cada vez que él aparece con una nueva necrológica, Pereira la lee con ganas, pero bastan pocas líneas para declarar que es impublicable. Eso sí, no las tira ni las rompe, las guarda en una carpeta de necrológicas que, como él mismo dice, todavía conserva. En una conversación entre los dos, Monteiro admite que se está dejando llevar por las razones del corazón, que para él son las más fuertes, y además no puede dejarlas atrás, porque él está enamorado de Marta. Marta es su novia, Pereira la conoció ese día en que le escuchó cantar. Y Pereira en ese momento piensa lo que le diría, que tiene que dejar al margen las razones del corazón, que en ese momento hay que escribir con mucha cabeza. Pero en lugar de eso, le hace una confesión. Le dice algo que no está en los 10 mandamientos, pero es fundamental. Las razones del corazón son las más importantes. Eso sí, le recomienda a Rossi que encuentre un equilibrio entre las razones del corazón y las de la cabeza. Él acepta el consejo
y a pesar de no haber conseguido que se admita ninguno de sus trabajos, le pide a Pereira un anticipo. Y Pereira saca su cartera y le paga otro anticipo de su bolsillo. Luego se preguntará por qué lo hace, por qué es tan condescendiente con ese chico de aspecto distraído, que en realidad acaba de conocer y no es de gran ayuda como ayudante. Quizás sea porque de haber tenido un hijo, él y su mujer tendrían la misma edad, o porque se siente solo, o por esa extraña sensación de arrepentimiento. No lo tiene claro, sostiene. Más adelante, Pereira ingresará en la clínica de talasoterapia de Parede para cuidar su corazón. Y allí conocerá al doctor Cardoso, alguien que va a tener una influencia importante en su vida, con quien comparte cómo el hecho de haber conocido a Monteiro Rossi y a su pareja Marta le está revolucionando por dentro y ha despertado en él esta sensación de arrepentimiento. Y entonces el doctor Cardoso le pregunta, ¿arrepentimiento de qué? Entonces contesta, y os leo, ¿y si esos dos chicos tuvieran razón? En tal caso ellos tendrán razón, dijo pacatamente el doctor Cardoso, pero es la historia quien lo dirá, y no usted, señor Pereira. Sí, dijo Pereira, pero si ellos tuvieran razón, mi vida no tendría sentido. No tendría sentido haber estudiado letras en Coimbra y haber creído siempre que la literatura era la cosa más importante del mundo. No tendría sentido que yo dirija la página cultural de ese periódico vespertino en el que no puedo expresar mi opinión y en el que tengo que publicar cuentos del siglo XIX francés. Ya nada tendría sentido, y es de eso de lo que siento deseos de arrepentirme, como si yo fuera otra persona, y no el Pereira, que ha sido siempre periodista, como si tuviera que renegar de algo. Y es entonces cuando el doctor Cardoso le explica algo a Pereira. Le habla de la Confederación de Almas, una teoría de los médicos filósofos franceses. Y os tengo que decir que durante mucho tiempo he pensado que esos médicos filósofos franceses existieron y que esta teoría era real. Pero después de investigar para este programa, he descubierto que debió ser un invento del propio autor. Pero os cuento de qué va, porque me parece muy interesante. El doctor Cardoso le dice a Pereira que no solo tenemos un alma, sino varias, y que dentro de ese conjunto de almas hay una, no armas, sino almas, hay una que es la que dirige y es la que llaman el yo hegemónico. Pero puede ocurrir que a lo largo de nuestra vida el yo hegemónico se erosione o haya otra alma que pugna por dirigir el grupo y entonces eso produce un cambio en nuestra personalidad. El doctor Cardoso le dice a Pereira que quizá el encuentro con estos jóvenes ha provocado una movilización dentro de su conjunto de almas y que hay otro yo hegemónico que está pugnando por salir. Y Pereira atiende a este yo hegemónico, no le da la espalda y sigue atendiendo a sus mensajes y de alguna manera cuidando su corazón. Y claro, de repente Pereira va teniendo distintos encuentros que le invitan a tomar otro camino, a hacer algo, como cuando coincide con una mujer de origen judío en un viaje en tren, y ella le cuenta que ha viajado hasta Portugal para conocer sus orígenes, pero que no puede quedarse en el país porque es judía y tiene miedo de estar en peligro. Pereira se lamenta de la situación y ella le pide que haga algo. ¿Qué puedo hacer yo?, se pregunta sorprendido. Algo. Trabaja en la página cultural de un periódico, ¿no es así? Pero yo solo traduzco obras francesas del siglo XIX. Aún así, Pereira se va dando cuenta de que puede hacer más de lo que cree. Y no solo eso, de que cuando lo hace hay otros que respiran con un cierto alivio. A veces no somos tan conscientes de la repercusión de nuestros actos, de cómo ese movimiento de abrir las alas, de tomar aire, de saltar al vacío antes de volar, es inspiración y alivio para otros que están en situaciones parecidas, que necesitan liberarse de una estructura opresora, invisible. Puede que no sea invisible, puede que necesitemos creer que lo es. Marta, la compañera de Monteiro Rossi, también interpela a Pereira. Le habla de la situación, de la necesidad de ponerse de su parte, y él se resiste. Marta le dice, ¿por qué no es uno de los nuestros? Y él dice, yo no soy ni de los suyos ni de los de nadie. No quiere entrar en política, solo quiere trabajar en literatura. Y ella le contesta que no se trata de entrar o no, sino de hacer historia. El doctor Cardoso también le anima a que elabore su duelo y le dice que deje de frecuentar el pasado, que frecuente el futuro. Y esta es una frase que a Pereira le gusta mucho.
Incluso el doctor Cardoso le dice a Pereira, cuando éste le confiesa que habla con el retrato de su mujer, que deje de hablar con ella, que mire hacia adelante, que se junte con Monteiro y con Marta, pero él en ese caso no le va a hacer, no le va a hacer caso al doctor. Para los médicos hay que hacerles caso en algunas cosas sí y en otras pues no tanto. Incluso él en un momento dado se lleva el retrato de la mujer, es lo primero que mete en el equipaje. Eso sí, lo deja encima de toda la ropa con la cara hacia afuera para que le dé el aire, que parece que ella se agobiaba un poco. O sea, la deja así con la cara hacia afuera como a ella le gusta. Y hay un momento que Pereira se da cuenta de que él puede hacer algo, que en realidad no era algo tan lejano. Empieza a elegir los textos que publica en la página cultural con un cierto sentido, con algo de reivindicación. Al principio, él siente como que lanza un mensaje en una botella, sin saber si alguien sabrá descifrarlo o no. Y ahí es donde, al poco tiempo, se ven los verdaderos límites del régimen y la censura, que va más allá de la propia censura. Cuando el director del periódico, después de haberle dado total libertad, le dice que cada cosa que publique tiene que consultarla con él, que no para de publicar autores extranjeros y que más le valdría ensalzar el patriotismo nacional. Entonces tienen una conversación hilarante sobre la raza. Te leo. Esta se produce cuando el director le pregunta quién es la siguiente persona de la que pretende hablar en la sección de efemérides, y entonces Pereira dice que ha elegido a Rilke, y el director no está conforme con que hable de un francés, y le dice que por qué no ensalza a un gran poeta nacional que es Camões, a lo que Pereira no le convence para nada y empieza a decirle que Camões hace muchísimos años que murió y que no tiene mucho sentido. El director contesta que es nuestro gran poeta nacional y que siempre está de actualidad. Además, continúa, ¿sabe qué ha hecho Antonio Ferro, el director del Secretariado Nacional de Propaganda, es decir, el Ministerio de Cultura? Ha tenido la brillante idea de hacer coincidir el día de Camões con el Día de la Raza. En ese día se conmemora al gran poeta de la época épica y a la raza portuguesa. Y usted podría escribir una efemérides, pero el día de Camões es el 10 de junio, objetó Pereira. Señor director, ¿qué sentido tiene celebrar el día de Camões a finales de agosto? Por de pronto, el 10 de junio no teníamos todavía la página de cultura, explicó el director. Y esto puede indicarlo en el artículo. Y además, siempre se puede conmemorar a Camões, que es nuestro gran poeta nacional, y hacer una referencia al Día de la Raza. Basta una referencia para que los lectores lo entiendan. Perdóneme, señor director, respondió Pereira con pesadumbre, pero quisiera preguntarle una cosa. Nosotros originariamente éramos lusitanos, luego vinieron los romanos y los celtas, después estuvieron los árabes. ¿Qué raza podemos conmemorar los portugueses? La raza portuguesa, respondió el director. Perdone, Pereira, pero su objeción no me suena nada bien. Nosotros somos portugueses. Hemos descubierto el mundo. Hemos llevado a cabo las mayores navegaciones del globo. Y cuando lo hicimos en el siglo XVI ya éramos portugueses. Nosotros éramos esto, y usted va a conmemorar esto, Pereira. Pereira, la última vez te tuteaba. No sé por qué sigo ahora tratándote de usted. Como a usted le parezca, señor director, respondió Pereira. Pereira, quiero que el Lisboa sea un periódico muy portugués, incluso en su página cultural. Y si tú no tienes ganas de hacer una efemérides del Día de la Raza, por lo menos tienes que escribirla sobre Camões. Algo es algo. Revisando la vida del dictador Manuel Salazar, encuentro una historia curiosa relacionada con los días antes de su muerte. Al parecer, el dictador tuvo un accidente casero que le llevó a darse un golpe en la cabeza. Este fue más aparatoso de lo que él reconoció y provocó un derrame interno, pero Salazar insistía en que estaba bien, por lo que tardó en ingresar en el hospital donde finalmente tuvieron que intervenirle. Como el gobierno temió por su salud y además durante días no había quien gobernara el país, buscaron un sustituto. Pero hete aquí que el dictador se despertó y nadie se atrevía a decírselo. Además, nada más despertar, pidió la prensa. Fue entonces cuando le dieron su propia medicina,
porque le censuraron los periódicos que le hacían llegar sustituyendo las noticias donde aparecía el nuevo presidente por anuncios. Incluso hubo un periódico francés que llegó a publicar la noticia de que Salazar no era presidente y no lo sabía, pero la censura consiguió que ningún ejemplar llegara a sus manos. Fue así como el dictador recibió un poco de su misma medicina. Eu finjo que não ouço, mas treme a minha mão. Gente, Y para terminar con este recorrido por la novela, decirte que Sostiene Pereira es una pequeña delicia, muy recomendable leerla antes de viajar a Lisboa, también de releerla si tienes ganas de sentirte allí. Te lleva por cafés y comidas portuguesas, que hace un culto a la amistad y al compromiso social, y encima está bien escrita. Por último, queda el encargo que le hace el doctor Cardoso a Pereira. Escriba un artículo sobre el alma, que todos lo estamos necesitando. ¿Lo escribiría? Quizá lo hizo Tabucchi en su lugar, sostiene. na parede, fotografia desbotar, relógio preso nas 8, desde o dia de voltar. La locura que cura. Y os adelantaba al principio que en este programa tengo un invitado muy especial. Bueno, la verdad es que siempre tengo gente muy especial, tengo esa suerte. En este caso es Koldo. Yo le conocí en una formación sobre bibliotecas humanas, un temazo del que a lo mejor hablamos en algún momento. Y él estaba dinamizando el grupo de la gente que presentaba y bueno, de toda la gente que estábamos ahí. Koldo es un tío grande, grande porque lo es por dentro y por fuera. Y bueno, hablando con él, de repente los dos descubrimos que tenemos una pasión en común. Bueno, puede que más, pero una de ellas es la radio. Y entonces yo le pregunté si me contaría alguna locura y él se ha animado y yo creo que ha hecho un gran striptease personal. Así que os dejo con este soñador que seguro que a Pereira también le habría caído bien. A ver qué nos cuenta Koldo. Hola, mi nombre es Koldo. Mar me ha invitado a participar en este podcast y os voy a contar una locura que cura. A mí por lo menos me curó. Está relacionada con el tema de la conducción de coches, y de otros vehículos. Yo de joven, desde pequeño me gustaba muchísimo montar en bicicleta. Mi padre me enseñó a montar en bicicleta muy, 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 muy pequeño y como que me inculcó y en mi entorno me inculcaron a que la bicicleta era un medio de transporte. Yo de hecho cuando veo a personas en bici, mayoritariamente hombres, los remarco, que van en la grupeta, como ellos se llaman, los fines de semana para montar en bici, pues yo incluso hasta me provoca rechazo. O cuando veo el ciclismo en la televisión o lo oigo por la radio, me aburre. Pero yo me gusta moverme en bicicleta como medio de transporte. Tardé mucho en sacarme el carnet, porque soy una persona de barrio y en los barrios, para quien lo escuche en este podcast, es muy común, bueno, en todos los sitios, que las personas cuando tienen 18 años se apuntan a la autoescuela y se sacan el carnet de conducir. En mi caso no, en mi caso no fue así. En mi caso tardé bastante en sacarme el carnet por dos motivos. Uno, porque para mí la bicicleta es un medio de transporte para conservar este planeta que tenemos. Y otro, porque hubo un incidente grave en mi vida, que luego llevaría a una locura que ahora os cuento. El incidente grave fue que, volviendo una vez, yo no conducía, no tenía el carnet, pero mi padre era como mecánico y conductor de camiones. Y desde pequeño, desde bastante pequeño, me enseñó a conducir y sabía conducir. Entonces muchas veces cuando íbamos de marcha, pues mis amigos y yo
a tomar algo, a los bares, a las discotecas, a bailar, pues me tocaba a mí conducir porque yo no prácticamente no bebía alcohol ni tomaba otras drogas. Me tocaba conducir sin carné. Un delito, una locura. Ahora no lo haría. Pues una noche de esas yo sí que bebí algo y como bebo poco, pues a poco que bebiera, pues iba más mareado que el resto. Y esa noche, al volver, yo no podía conducir y condujo uno de mis amigos. Y a la entrada de nuestro barrio, llegando a casa, pues tuvimos un accidente muy grave. Muy, muy, muy grave. Tan grave como que el que conducía, pues perdió su vida en el accidente. Nos chocamos contra un camión de la basura. El resto de los que íbamos en el coche, pues eh, salvamos la vida y teníamos pues cosas rotas, heridas, tal, pero estábamos vivos y aquí seguimos. Pero a mí eso me marcó para toda la vida. Y estuve más de 10 años, muchos más, sin querer saber nada de un coche, sin querer montar en un coche, sin nada de nada. Seguía con mi bicicleta y ya está. Y cuando montaba en un coche iba con muchísimo miedo y solamente para viajes largos con personas o con familiares. Total, que pasó el tiempo y a los 30 y pico decidí sacarme el carnet por una cuestión laboral. Pero tenía que vencer todos mis miedos. No tardé demasiado en sacarme el carnet porque ya sabía conducir, pero sí que en quitarme el miedo. Tenía mucho miedo a salir a una autovía o a todo, ¿no? Relacionado con el coche. Conducía bien, pero tenía miedo. El caso es que me saqué el carnet con 30 y pico años, 35, 37 tenía, y me lo saqué un 5 de junio. Y tenía un vuelo preparado, ya contratado, para ir a ver a una amiga a Fuerteventura. Ella misma también se había sacado el carnet en ese mes. Total, que me presenté en Fuerteventura, alquilamos una furgoneta de esas de alquiler para allí, una Nissan Banet, que es una furgoneta un poco random, pero que tiene su encanto, y nos recorrimos todo Fuerteventura. Todo, o casi todo. Y en ese recorrer Fuerteventura, digamos, como dicen los que saben de esto de los coches y de la conducción, pues me solté. Y para mí fue una locura sacarme el carnet con ese miedo que tenía irme a Fuerteventura, en el Fuerteventura de hace unos años, que tenía una carretera que cruzaba toda la isla hasta llegar al final de la isla, que era el Cofete, para quien haya visto o haya ido a Fuerteventura. Hay una cuesta muy grande, muy grande, muy grande que sube, que sube, que sube. Es una carretera que es muy estrecha, muy estrecha, muy estrecha, y parece que se va a acabar el mundo y va a empezar allí, como dirían el Señor de los Anillos, ¿cómo se llama? El, bueno, una tierra ahí de nadie, ¿no? Que empieza una zona, se llama el Mal País, que es la zona del Cofete, en Fuerteventura. Y llegas y ahí parecía la Tierra Media y ¡buah! Todo, bueno, increíble. Y ahí aprendí a conducir. Entre las dunas de Corralejo, bueno, pues... Y cuando llegué, esa locura, eso fue para mí una locura. Una locura que me cambió la vida, porque igual que el accidente que tuve con el coche más de joven, pues también fue una locura el coger el coche en un sitio recién sacado el carnet. Y cuando volví de la isla, a los pocos meses me compré una furgoneta y la furgoneta me ha servido para hacer muchas locuras. Y la mayor locura ha sido cogerle, o sea, descubrir que conducir me provoca libertad, me relaja y aparte de que me ha servido para muchas cosas en mi vida, no solamente para algo laboral, sino también para conocer muchas partes del mundo y ser feliz en esas partes a las cuales he llegado en coche o en furgoneta. Así que esta es mi locura.
Sé que es una locura sencilla, pero es mi locura, una de ellas, porque tengo muchas más, ¿sabes? Pero una locura que me cambió la vida. Porque de pasar de una tragedia a algo que te provoca, pues eso, libertad y digamos que placer, pues creo que merece la pena esta locura. Espero que os guste. La narración. Hace algunos años estuve de visita por Soria, no en Soria capital, sino en un pueblo. Y allí la mujer de la casa rural que nos acogía nos contó una historia de una mujer mayor a la que ella cuidaba, que se llamaba Iluminada. Iluminada era viuda y se había pasado la vida cuidando de sus dos hermanos que eran muy mayores. Bueno, y ella era mucho más mayor que ellos, pero lo que estaba claro era que la que tenía que cuidar era ella. Y nos contó de un día en que Iluminada no volvió. Y los hermanos cogieron y cuando se hizo de noche cerraron la puerta con llave y no la fueron a buscar. Hasta que a la mañana siguiente pues alguien encontró que había pasado la noche tirada en la huerta, ella sola y pasando frío. Y yo después de escuchar esta historia dije, no, quiero escribir otra para Iluminada, para que ella tenga siempre a alguien que piense en ella y alguien que si en algún momento ella se ausenta, la vaya a buscar. La historia se llama Te esperaré. Teodoro murió un 21 de diciembre. Llevaba días nevando. Y de hecho, ese 21 de diciembre, que amaneció soleado, no pudiera llegar desde Soria. El pueblo que Teodoro había elegido para vivir estaba en la hoz de un río. La carretera serpenteaba a su lado y el día en que Teodoro murió, la carretera estaba completamente helada. El río se movía con lentitud y frialdad. Al fondo de esa pequeña hoz, estaba el pueblo. Lo que pasa es que se escondía detrás de unas rocas y la única pista de que allí había un pueblo era el campanario de la iglesia, que si te fijabas bien podías ver sobresalir por detrás de esas rocas. Y claro, en invierno, el humo de las chimeneas de las casas. A un lado estaba el pueblo y cruzando el río, en un alto, estaba el cementerio. Muchos pensaron que el coche fúnebre no iba a llegar, pero entonces escucharon el sonido de las cadenas rasgando el hielo. Ahí venía el coche negro, pero detrás del coche venía una fila de coches de colores. Nadie supo cómo los antiguos alumnos de Teodoro, el sustituto del maestro, se habían enterado de que había fallecido. Y así vinieron muchos de ellos, a acompañarle y a despedirle con la delicadeza con la que él, en su momento, les había enseñado el mundo. Cuando terminó el funeral en la iglesia, los alumnos lo cogieron entre todos y lo subieron en el coche. Y el coche cruzó el río muy despacio, con toda la comitiva detrás. Y cuando empezó a subir la cuesta del cementerio, que era muy empinada, el coche no pudo. Era imposible. Las ruedas no paraban de patinar. Y entonces alguien tuvo una idea. Ahí cerca había un tractor rojo, que la verdad le pegaba más a Teodoro. Y el tractor tenía un remolque. Así que cargaron el féretro de Teodoro y lo subieron en el remolque. El remolque lo engancharon en el tractor. La comitiva se organizó de nuevo detrás del tractor y presidiéndola justo delante iba Iluminada, caminando, ella sola, mirando el féretro de Teodoro y riéndose un poco para sus adentros, pensando en eso que él le había prometido hacía muchos años. Jamás verás mi entierro. Y de hecho le parecía escuchar la voz del mismo Teodoro diciéndolo. Y ella contestándole, ¿cómo puedes prometer algo así? Entonces iba caminando, siguiendo a su viejo amigo. Y en estas el tractor empezó a tirar del remolque. Y llegó la parte más empinada de la cuesta. El tractor hizo mucha fuerza. Y el féretro salió
disparado hacia las puertas del remolque, que aparentemente estaban muy encerradas, pero en ese empellón, el féretro consiguió abrirlas. Y en esto la comitiva se tuvo que separar, y el féretro salió disparado por la cuesta helada y se perdió en el camino del río. Toda la comitiva cambió la dirección y en vez de ir hacia el cementerio, fueron hacia abajo a buscar el féretro, que estaba claro que iba a ser fácil de encontrar con todo el paisaje nevado y un féretro como no lo iban a encontrar. Iluminada, que ya estaba mayor, se marchó a casa a las horas porque ya estaba cansada. Y por la noche, cuando volvieron, le dijeron que no lo habían podido encontrar. Dejaron el hueco abierto en el cementerio y durante muchos días lo estuvieron buscando, pero no hubo forma. Al final tuvieron que cerrar el hueco por seguridad y todos confiaron en que en la primavera tenía que aparecer. Pero el féretro no apareció y la historia se contó tantas veces que muchos llegaron a creer que había sido un cuento. Teodoro e Iluminada se habían conocido hacía muchos años. Ella acababa de enviudar, lo hizo muy joven. Su marido se fue, dejándole un niño. Ella no llegó a conocerle mucho y su hijo tampoco. Los hermanos de Iluminada lo tuvieron claro, el arreglo. Ella podía ir a la casa, podía volver a vivir con ellos y así todos se cuidaban. En realidad querían decir que así Iluminada les cuidaba a todos. Y ella aceptó. Y así empezó esa vida oscura, esa vida de luto. Ella tenía solo dos momentos para ella. Uno era cuando bajaba al huerto. El huerto estaba al lado del río y ahí ella podía plantar y cultivar lo que quisiera, sin darle explicaciones a nadie. Y también tenía un espacio al lado del río donde le gustaba sentarse a escuchar el agua pasar. Y así, mirando el agua y observando cómo crecían las plantas, le parecía que si tenía ese tiempo, el poco tiempo que tenía, podía ver cómo nacían las hojas o brotaban las flores. Y el otro momento era cuando acompañaba a su hijo al colegio. Realmente el colegio estaba al lado de casa, a pocos metros, pero ese rato Iluminada le cogía la mano tan fuerte para que él sintiera que ella siempre iba a estar ahí y todo lo que le quería. Y hubo un día en que llovía a mares. Iluminada, en vez de dejarle en la puerta como solía, pues entró en la escuela para despedirse del niño. Y en ese momento escuchó una voz alegre, que le saludaba, y ahí le vio. Ahí estaba Teodoro, con su chaleco, que siempre llevaba abotonado de una forma irregular. Era como que era incapaz de hacer que el botón casara con el ojal que le tocaba. Así que siempre le colgaba un trozo de chaleco por encima del pantalón. Tenía el pelo rizado, imposible de peinar, y una sonrisa llena de música. Y Iluminada se le quedó mirando y estaba tan sorprendida que no fue capaz de responder a su saludo. Así que se marchó a casa, con el corazón dando saltos en su pecho. Y después de ese día, pues ella empezó a acercarse un poquito más cada vez que se despedía de su hijo. Y se miraban y se hacían gestos, ella con Teodoro, que supo que era el sustituto del maestro que había enfermado. Y Iluminada siempre estaba buscando un día en que poder saludarle, poder contestar a ese primer saludo de él, pero no era capaz. Por lo menos no lo fue en invierno. Pero hubo un día en que parecía que ya estaba llegando la primavera, que Iluminada se levantó muy temprano para tener tiempo en su casa. Y entonces buscó en el fondo del armario un vestido que no fuera negro. Y lo planchó. Y se lo puso. Se puso por encima el abrigo para que nadie que no tuviera que ver lo viera. Y se fue con su hijo camino del colegio. Y al llegar a la puerta se desabrochó el abrigo para que se le viera el vestido. Y casi las flores que llevaba el vestido se podían oler. Y entonces Iluminada se acercó a la puerta de la escuela. Ya estaba convencida, iba a saludar a Teodoro, iba a hablar con él por primera vez. Pero en su lugar se encontró con una voz que conocía, la voz del viejo maestro que le dijo: Iluminada, sí que te has arreglado mucho hoy. Ella no le contestó y se fue a su casa avergonzada. Y así fue como él se enteró de que, el maestro había vuelto y Teodoro habría vuelto a la ciudad de donde vino. Y Iluminada pensó que
que probablemente nunca volvería al pueblo que era tan distinto a él. Pero pasó algún tiempo y cuando llegó el principio del verano, que ella estaba en la huerta, de repente lo vio pasar con su cazamariposas y Teodoro estaba intentando atrapar a una mariposa naranja que le llevó justo hasta el huerto de Iluminada. Él movió el cazamariposas rápido. La mariposa se le escapó. Pero entonces al hacerlo la vio a ella y se emocionó tanto que se tropezó con el cazamariposas y casi se va de narices al suelo. Y entonces ella le saludó y le dijo: hola, yo soy Iluminada. Y él le contestó que ya lo sabía por su hijo. Y ahí fue cuando Teodoro le dijo que el viejo maestro se había jubilado y que él había pedido su plaza. Pero Iluminada no entendía nada. Le dijo: ¿pero usted quiere venir aquí? Y él le dijo: por favor, no me hables de usted. Bueno, pero tú quieres vivir aquí, en este pueblo que está tan alejado de la ciudad, que tiene tan pocas cosas y tan poca gente interesante. Y entonces Teodoro la miró y le dijo que no hace falta que haya mucha gente para encontrar a alguien interesante. Y dejó un silencio mientras la miraba a los ojos. Iluminada fue sintiendo como sus mejillas se ponían coloradas. Y bueno, ese fue el primer encuentro que tuvieron en ese espacio tan especial de ella, donde ahí día tras día empezaron a verse a escondidas. Y él le leía poemas, algunos de los que él escribía, otros de los que solía leer, y ella le hablaba y le enseñaba de las plantas, de cuándo florecían, de cómo distinguir la hierbabuena de la menta, de para qué sirven la hierbaluisa, por ejemplo, o la santolina. Y él le contaba de sus poemas, de sus lecturas y aventuras. Y así fueron conociéndose más y deseando cada día que llegara ese encuentro. Teodoro siempre fue el sustituto del maestro, a pesar de que con los años llegó a estar tanto tiempo como el antiguo maestro. Él era conocido en el pueblo como el flautista de Amelín. Siempre tenía algún juguete. Por ejemplo, en primavera le encantaba volar cometas. Y en invierno tenía un viejo trineo por el que los niños iban corriendo detrás de él para pedirle que les dejara una bajada. También solía pasear por el campo. Y a los hombres de campo les hacía gracia ese hombre tan paliducho, con esas manos largas que parecían más unas manos de mujer, que nunca había tocado una herramienta y que tenía esta extraña afición por pararse en los paisajes y quedarse mirando, como ensimismado, así en silencio. El tiempo pasó y el pueblo se fue vaciando. El hijo de Iluminada, por supuesto, se hizo mayor y se fue a estudiar a la ciudad y allí encontró trabajo y allí se quedó. Tampoco compartía el gusto por el campo o por la huerta que tenía su madre. Solo venía en Navidades y en algunas fiestas. El hijo tuvo un nieto y el nieto sí. El nieto sí tenía ese ojo que tenía Iluminada y siempre estaba deseando ir a encontrarse con ella. Y hubo un día en que a Iluminada le llegó la noticia de que su hijo, el que había sido el alumno de Teodoro, había muerto de repente. Pasó el funeral y el entierro, pasaron los abrazos y las caras tristes. Iluminada era incapaz de llorar. Teodoro estuvo a su lado todo el rato y al final de esos días, uno en que bajaron los dos a la huerta, ella por fin rompió a llorar y dijo que no soportaba la sensación de saber que la tierra estaba más cerca de su hijo de lo que podía estar ella, que no sería capaz de aguantar una muerte más. Y ahí fue cuando, entre las lágrimas de Iluminada, Teodoro le prometió que jamás vería su entierro, jamás. Y ella se rió: pero ¿cómo puedes prometer algo así? Pero él le dijo: créeme, jamás verás mi entierro. Y el tiempo fue pasando y la gente se fue yendo de las casas del pueblo. Y ya casi en invierno no se podía distinguir el pueblo por las chimeneas. Tenías que llegar hasta él porque solo había una o dos encendidas. La calle se llenó de silencio y los bares, bueno, el bar que quedó, se llenó de viejos. Pero Teodoro continuó con sus visitas a Iluminada y los dos mantuvieron ese amor secreto hasta la muerte de Teodoro, ese 21 de diciembre. Después de ese tiempo, Iluminada continuó viviendo. Se hizo mayor y tenía
seguía teniendo esta afición por ir a la huerta. Su huerta era la única huerta que estaba viva ya del pueblo, pero ella bajaba todos los días a cuidarla. Y fue una tarde que una vecina llamó la atención de los hermanos, pues les dijo que Iluminada no había vuelto a subir. Ellos no se habían dado cuenta. Y entonces empezaron a buscarla por todas partes. Y fue la vecina la que dio un grito cuando llegó a la huerta. Y no fue porque se encontrara a Iluminada allí, que de alguna manera era algo esperable, sino porque al lado de Iluminada estaba perfectamente colocado un féretro oscuro, un féretro que muchos habían dejado ya de buscar. Cuando el nieto llegó de la ciudad, encontró que encima de la cama de la abuela había una carta que le había dejado para él, y ahí le contaba de su amor por Teodoro, de ese amor secreto que se habían tenido, de la única manera en que podían tener en ese momento, y le pedía que la enterrara a ella en el sitio donde antes había enterrado a su padre, y que si alguna vez aparecía el féretro de Teodoro, le hiciera enterrar también en esa tumba, que ella lo había arreglado y que había sitio para todos. Y por último, le decía que fuera al huerto y que cogiera una de las plantas de patata y la plantara en la tumba, que a los dos les encantaban esas flores blancas que da la patata. Así que ahí les enterraron a Teodoro y a Iluminada, juntos en la tumba, y cubrieron con tierra, y en esa tierra el nieto colocó las patatas. Y si algún día vais a este pueblo, que está perdido en Soria, en el cañón de un río, y que solo se ve porque aparece la punta del campanario detrás de unas piedras, y podéis subir al cementerio, porque la carretera no está helada, que sea a lo mejor un día de primavera, un día de esta época, seguro que podéis ir a la tumba y la reconoceréis, porque estará cubierta de flores blancas. Y llegamos al final de este capítulo. Tan rico, ¿verdad? A que da gusto escuchar a Koldo. Él es educador, se gana la vida como educador en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Los Cármenes. Colabora con la Biblioteca de Carabanchel, con el proyecto de Bibliotecas Humanas del que ya te hablé antes. Y, claro, le encanta la bicicleta. Participa también en una radio comunitaria que se llama Sata de Pinto, donde tiene un nuevo programa que os dejo en el carrusel de recomendaciones por si queréis escuchar, donde habla de las movilizaciones de los vecinos que se quejan por las dificultades para acceder a la vivienda en Madrid. Imaginaos, muy interesante. Y decirte que en el carrusel también te dejaré un enlace para que veas la novela de Anagrama, en la que, de la que te he leído algunos fragmentos. Luego he encontrado, esto se me había olvidado, que Sostiene Pereira tiene una novela gráfica que hizo un dibujante francés en el año 2017, y de hecho fue en ese año finalista del Gran Premio de la Crítica. La verdad es que tiene muy buena pinta. Yo todavía no la tengo, pero tengo muchas ganas de leérmela. Os dejaré enlaces de Radio Sata, que es la radio comunitaria en donde participa Koldo, y su programa Cartografías Comunitarias. Y por último os quiero compartir un programa especial que hemos hecho en otro podcast en el que colaboro junto con Sonia Jiménez Romero y Amparo Quintana, que se llama Te cuento a gotas, y hemos hecho un especial dedicado a Frankenstein. También trabajamos con Simone Negrín en este podcast. Os lo voy a dejar por si no lo conocéis y queréis pasar por ahí. Y por último os quería lanzar una propuesta. Sí, lo oís bien, son ranas. Mirad, me gustaría iniciar una nueva sección. Ya sabéis que siempre digo que ojalá mis historias despierten vuestras historias. Y el caso es que muchas veces me mandáis audios contándome todo tipo de inspiraciones a raíz de los programas. Y lo que os quería lanzar es, ¿por qué no creamos una charca? ¿Por qué no compartir esas historias con todas las personas que escuchan este podcast? Así que si te surge alguna inspiración, no muy larga, y quieres mandar un audio, pues mándamelo diciendo que es para la charca y lo compartiré en el siguiente programa, ¿vale? Ha sido un placer encontrarme contigo. Muchas gracias por escuchar este podcast y muchas gracias por escuchar mis historias, que espero que despierten las tuyas. Besos de rana.